La lluvia golpeaba el techo de zinc con una furia que parecía dirigida a una sola persona. Doña Elena, la viuda a quien o el destino o sus propios hijos habían decidido olvidar. Esa noche, sentada frente a una vela medio consumida porque ya no podía apagar la luz, tuvo que escuchar las palabras que jamás imaginó oír de los labios de quienes trajo al mundo. Mamá, no podemos seguir yendo. No tienes nada que ofrecernos. Entiende. La voz del hijo mayor Sebastián sonó como un portazo en el corazón. Elena apretó el auricular contra el oído, esperando que fuera una broma, un malentendido, cualquier cosa menos la verdad que ya presentía. Nada que ofrecerles. Soy su madre, balbuceó con voz temblorosa. Pero la respuesta fue ainda peor. Eres un peso, no podemos cuidar de ti, arréglate como puedas. La llamada se cortó, la lluvia siguió, y la vela se apagó. En cuestión de segundos, la mujer que alguna vez sostuvo a 3 niños febriles en sus brazos, que trabajó de madrugada para alimentarlos, que empeñó su anillo de bodas para pagar los estudios del mayor, ahora estaba sola, temblando en la cocina de una casa vieja que se estaba cayendo a pedazos. Aquella noche, por primera vez, Elena sintió que algo dentro de su alma se rompía. Se tomó la cabeza con las manos y dejó que el llanto saliera sin control, hasta que, entre sollozos, sus dedos rozaron algo bajo la mesa. Un baúl pequeño, cubierto por una manta vieja, con el nombre de ella escrito a mano. Para Elena, solo cuando el corazón ya no aguante más. Lo reconoció al instante. Había sido el misterioso regalo que su difunto esposo, Arturo, dejó antes de morir, y que ella nunca se atrevió a abrir. Su marido siempre repetía que había cosas que debían revelarse en el momento exacto, y parecía que ese momento, por fin, había llegado. Con lágrimas en los ojos y el alma destruida, Elena arrastró el baúl hacia la mesa. Lo observó con un miedo extraño, como si por dentro pudiera haber algo capaz de cambiarlo todo, o terminar de hundirla. Sus manos temblaban. Su corazón latía fuerte de maíz. Cuando tocó el cierre, un trueno estremeció la casa entera. Y entonces, con un susurro apenas audible, Elena dijo: «Arturo, ¿qué me dejaste aquí?» Antes de abrir el baúl, la viuda sintió que alguien la observaba desde la ventana de la cocina. Pero cuando giró el rostro, solo vio la oscuridad. Lo que Elena estaba a punto de descubrir no era solo un secreto. Era una herencia escondida que ni siquiera sus hijos imaginaban. Una herencia que podría transformar su futuro, o destruir por completo lo poco que le quedaba. Si quieres saber qué encontró la viuda en ese baúl, y por qué sus propios hijos regresarían llorando años después, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque esta historia apenas comienza. Elena mantuvo el baúl cerrado durante varios minutos, incapaz de reunir el valor necesario para enfrentar lo que fuera que Arturo le había dejado. La tormenta rugía afuera, el viento silbaba entre las rendijas, y la casa entera parecía respirar un aire más denso, como si ella estuviera por cruzar una frontera invisible entre el pasado y el presente. Sus dedos, fríos y débiles, finalmente liberaron el broche metálico. El sonido seco del mecanismo resonó en la cocina como un disparo. Adentro había 3 objetos: un sobre amarillento cuidadosamente sellado, una llave de hierro antigua, pesada y oxidada, una pequeña caja de madera con el mismo símbolo que Arturo usaba para firmar cartas de amor en su juventud. Elena sintió un escalofrío. Cada objeto parecía cargar un peso emocional que su corazón cansado temía sostener. Respiró hondo y abrió primero el sobre, la carta que cambió su mundo. Su mano tembló mientras desenrolaba la hoja. El olor del papel, guardado por años, le trajo a la memoria el perfume de Arturo y la última noche que pasaron juntos, cuando él, ya enfermo, tomó su mano y le dijo: «Lo que viene después de mí
te hará más fuerte, Elena. Prométeme que no tendrás miedo. Ella no entendió entonces. Ahora, leyendo la carta, lo entendió todo. Mi Elena querida, si estás leyendo esto, significa que tus fuerzas han llegado al límite, y por eso dejo aquí lo que nunca pude contarte en vida. Elena tuvo que sentarse. Las lágrimas comenzaron a empañar las palabras, pero siguió leyendo. Esta llave pertenece a la casa de los cipreses, una propiedad que heredé antes de casarme contigo. La mantuve en secreto por una razón: nuestros hijos. Elena parpadeó fuerte, sorprendida. Ellos cambiaron con el tiempo. Sé que tú siempre creíste en su bondad, pero yo vi algo en ellos que no pude ignorar: ambición. Por eso escribo esta verdad. La propiedad completa, con todos sus documentos y lo que está dentro, es tuya, solo tuya. Un nudo en la garganta la obligó a apoyarse en la mesa. Nunca les digas a ellos, Elena. Si saben lo que posees, te arrancarán hasta el alma. Guarda este secreto hasta que ya no puedas sostenerlo. Los cipreses será tu refugio cuando más lo necesites. La viuda dejó a carta caer sobre la mesa. Elena conocía bien los ojos de Arturo, sabía que él jamás exageraba. Si había escondido una propiedad, si había dejado una advertencia tan dura, era porque había visto algo muy oscuro en los filios que ella se negó a ver. La pequeña caja, con el corazón apretado, abrió la cajita de madera. Dentro había un colgante con la foto de ella y Arturo en su boda, y una frase grabada por dentro: donde tú estés, siempre habrá hogar. Elena rompió en llanto, pero esta vez no de tristeza, sino de una mezcla de amor, nostalgia y un miedo nuevo. ¿Qué secretos guardaba esa casa misteriosa? ¿Qué quiso proteger Arturo? La llave que despertó memorias la tomó entre los dedos. Era fría, pesada, casi intimidante. Elena cerró los ojos y recordó que Arturo desaparecía de vez en cuando durante algunos fines de semana, alegando negocios pendientes. Ella nunca sospechó nada. Lo amaba y confiaba en él. Pero ahora empezaba a entender. Aquellos viajes eran para mantener la propiedad oculta, en orden y lejos del alcance de los hijos. Una visita inesperada en medio de la tormenta. Justo cuando guardaba la llave en el bolsillo del delantal, alguien golpeó la puerta con fuerza. ¡Toc, toc, toc! Elena dio un salto. Nadie visitaba esa casa, mucho menos a esa hora y con semejante tormenta. Volvió a sonar, más fuerte. ¿Quién es?, preguntó con la voz trémula. Del otro lado, una voz masculina respondió: Doña Elena, soy el abogado Carrizo. Vengo en nombre de su esposo. Necesito hablar con usted. Es urgente. La viuda abrió los ojos como platos. ¿Cómo podía alguien llegar justo en la noche en que abrió el baúl? ¿Cómo sabía ese hombre que Arturo había dejado algo pendiente? La lluvia golpeaba como furia pura, y los relámpagos iluminaban el rostro empapado del misterioso abogado que esperaba bajo el alero. Elena tragó seco. Tenía miedo, pero también intuía que aquel hombre tenía respuestas. Con manos temblorosas, lentamente giró el picaporte. Lo que el abogado estaba por revelar cambiaría para siempre la vida de la viuda abandonada. La madrugada amaneció pesada, con un aire tan inmóvil que parecía contener un presagio. Elena despertó antes del sol, como siempre hacía desde que enviudó. Era un hábito que se había vuelto una mezcla de disciplina y defensa. Si se levantaba temprano, nadie la sorprendía. Si caminaba en silencio, nadie notaba cuánto le dolía la soledad. Pero esa mañana, algo distinto la llamó. Un golpe seco, allá afuera, en el patio, como si una piedra hubiese caído desde lo alto da tristeza. Elena se incorporó lentamente, sintiendo cómo sus huesos protestaban. Caminó hasta la ventana y vio a Mateo, el mayor de sus hijos, parado al lado del portón, con los brazos cruzados. No la había visitado en semanas. Incluso evitaba responder sus mensajes. Pero ahí estaba, rígido,
con la expresión dura de quien viene a entregar una noticia que no quiere ser cuestionada. Elena respiró hondo. Sabía que la vida siempre castigaba en paquetes. Abrió la puerta y salió. «¿Qué haces aquí tan temprano, hijo?», preguntó, con una suavidad que ya nacía cansada. Mateo no la miró a los ojos. «Vengo rápido, mamá. No tengo mucho tiempo». El uso de mamá, tan raro en él últimamente, sonó extraño, áspero, como una palabra prestada que no le pertenecía. «Dime», insistió Elena. Mateo tragó en seco. «Hablé con mis hermanos, los tres. Creemos que es hora de que dejes la casa. No puedes seguir aquí sola. No tiene sentido». Elena sintió un golpe, tan seco como el que había oído en el patio minutos antes. «Esta casa fue lo único que tu padre me dejó», murmuró ella. «Lo sé», respondió Mateo con impaciencia, «pero es vieja, es grande, y tú ya no puedes mantenerla. Vendrá alguien a verla. Estamos pensando en venderla. Es por tu bien, mamá. Es por tu bien». La frase favorita de quienes no quieren escuchar el dolor ajeno. Elena bajó la mirada hacia el piso áspero del patio, ese piso que ella misma ayudó a colocar años atrás, cuando la vida tenía risas y café caliente en la cocina. «¿Ya está decidido?». Mateo respiró fundo. «Sí. Mañana vuelvo para que busques dónde quedarte. Una pensión, algo temporal». Elena sintió que el mundo se inclinaba. Ella, que había criado a 3 hombres con las manos partidas y la espalda rota. Ella, que había enterrado a su marido con dignidad. Ella, que nunca pidió nada. Ahora era echada como una carga. «Está bien», dijo por fin, con una calma que no era resignación, sino fuego contenido. «Si esa es la decisión, que así sea». Mateo pareció aliviado, como quien termina un trámite desagradable. «Lo entenderás», fue lo último que dijo antes de marcharse, sin siquiera darle un abrazo. Cuando el portón se cerró, el silencio volvió a cubrir el patio, pero ahora tenía el peso de una traición. Elena se quedó allí, quieta, mirando el camino vacío. Luego entró a la casa y se apoyó en la mesa de madera donde tantas veces había servido platos para sus hijos. No era así como debía terminar. Susurró. Sus ojos cayeron sobre la estantería. Un libro grueso, de bordes dorados, sobresalía. Había sido de su marido, Julián. Lo había hojeado muchas veces, pero esa mañana el libro parecía llamarla. Lo tomó. Al abrirlo, una fotografía antigua cayó al suelo. Era una imagen sepia, casi borrada. En ella aparecía una mujer elegantísima, de mirada firme, con un colgante brillante que Elena nunca antes había visto. Detrás de la foto, una inscripción. «Para Elena. Cuando llegue el día, sabrás qué hacer con esto». El corazón de la viuda dio un salto. «¿Con esto qué?». Buscó dentro del libro, pasando página por página nerviosa, temblando, y entonces lo vio. Un sobre celeste, escondido entre 2 capítulos, sellado con cera. Tenía el nombre de ella escrito a mano, con la letra de su esposo, la letra que ella reconocería incluso dormida. Sus dedos temblaron. Aún no lo abría, pero algo dentro de ella sabía. Su marido le había dejado algo grande, algo que sus hijos no imaginaban, algo que cambiaría todo. Un relámpago cruzó el cielo nublado, y Elena, por primera vez en mucho tiempo, dejó de sentirse sola. Elena sostuvo el sobre durante largos minutos, como si el simple acto de abrirlo pudiera romper algo más que el sello de cera. La casa estaba en silencio, ese silencio que se siente vivo, observando, recordando. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como si insistiera en que no demorara más. Finalmente, con un suspiro profundo, rompió la cera. Dentro había una carta escrita con la caligrafía firme de Julián. La tinta, aunque antigua, seguía intacta, como si hubiese sido escrita ayer. «Mi querida Elena, si estás leyendo esto significa que llegó el día que tanto temía. No confíes en nadie, ni siquiera en nuestros hijos».
Elena llevó una mano al pecho. Las palabras la atravesaron como un rayo. La carta continuaba. Hay algo que pertenece a tu familia, no a la mía. Algo que nunca quise que cayera en manos equivocadas. Tu abuela, antes de morir, me entregó la llave. Dijo que te la diera solo cuando el peligro estuviera cerca, y ese momento ha llegado. Elena frunció el ceño. ¿La llave? ¿Qué llave? Abrió el sobre por completo y cayó en su mano un pequeño objeto metálico, envejecido, con un símbolo grabado en la cabeza, un círculo dividido por una línea vertical. Era una llave antigua, pesada, hecha a mano. Debajo, una frase subrayada. La verdad está donde nadie busca. El pasado duerme en la habitación que todos temen. Elena sintió un escalofrío correrle por la espalda. Sabía exactamente a qué habitación se refería. El cuarto del fondo, el que llevaba cerrado más de 50 años. El cuarto que su suegra había prohibido abrir. El cuarto del que siempre se escuchaban ruidos en las noches de tormenta. No puede ser, susurró. Apretó la llave con fuerza. La casa parecía observarla. Caminó por el pasillo largo, mientras cada tabla del piso crujía bajo sus pasos. La lámpara temblaba con la corriente del viento. El aire se volvió denso, como si estuviera entrando en un lugar donde la luz no debía estar. Finalmente llegó frente a la puerta. La madera estaba hinchada por la humedad, cubierta de polvo. El pomo metálico estaba helado. Elena respiró hondo. Le temblaban las manos, pero no retrocedió. Introdujo la llave, encajó. Giró lentamente. El clic se escuchó como un trueno en medio del silencio. La puerta se abrió apenas, dejando escapar un olor antiguo, mezcla de polvo, madera vieja y algo más. Algo parecido a un perfume floral muy tenue, como si alguien lo hubiera usado hacía décadas. Elena empujó la puerta. El cuarto estaba oscuro, pero un rayo de luz que se filtraba por una rendija iluminó un mueble grande cubierto por una manta. Elena avanzó, sintiendo que cada paso la acercaba no solo a un secreto, sino a una traición olvidada por toda una generación. Quitó la manta. Debajo, un baúl de madera fina, tallado con el mismo símbolo de la llave. Su corazón comenzó a latir deprisa. «Abuela, ¿qué escondiste aquí?», susurró. Al arrodillarse para abrirlo, escuchó un ruido detrás de ella. Un crujido, un suspiro, como si alguien estuviera en el pasillo. Elena se quedó inmóvil. El silencio volvió. Tragó saliva y continuó. Colocó la llave en la cerradura del baúl y la giró. Esta vez el sonido fue más profundo, como si liberara algo que llevaba años esperando. El baúl se abrió lentamente. Dentro había sobres amarillentos, documentos antiguos, fotografías y un cuaderno de tapa negra con el nombre de Elvira escrito a mano. Elvira, el nombre de su abuela, la mujer sobre quien nadie hablaba. El diario estaba lleno. Elena lo tomó entre sus manos, y en la primera página, escrita con una letra temblorosa, leyó: «Si alguien está leyendo esto, significa que la desgracia alcanzó a mi nieta. Quien busque lo que es suyo necesitará valor, porque esta casa no pertenece a quienes crees». Elena sintió un frío en la nuca. La puerta detrás de ella volvió a crujir. No estaba sola, y el pasado recién empezaba a despertar. Elena giró lentamente la cabeza hacia la puerta. El pasillo estaba oscuro, demasiado oscuro, como si la casa hubiera decidido tragar la poca luz que quedaba. No vio a nadie, pero sentía una presencia, una sensación de ojos invisibles observando cada uno de sus movimientos. Aún así, cerró el diario entre sus manos y regresó al centro del cuarto. Sabía que lo que había ahí dentro podía destruir o reconstruir toda su vida. Y si su abuela lo había guardado con tanto celo, había una razón poderosa. Elena tomó aire, abrió el diario nuevamente y comenzó a leer. 3 de noviembre de 1954.
Hoy descubrí que la herencia no era solo tierra, sino un secreto que puede salvar o condenar a quien lo posea. Elena frunció el ceño. La palabra herencia aparecía una y otra vez entre las páginas desgastadas. Continuó. Mi familia ocultó por generaciones los documentos que prueban que somos las legítimas dueñas de estas tierras. La familia de Julián lo sospecha, pero no lo sabe. Si algún día mi nieta llega a sentirse traicionada o abandonada, deberá venir aquí, porque esta casa le pertenece a ella. Elena sintió que el corazón se le detenía. ¿A mí?, susurró, incrédula. La voz de Elvira, aunque escrita, parecía hablarle desde algún lugar del tiempo. Siguió leyendo con los dedos temblorosos. Pero hay más. El antiguo dueño, tu bisabuelo, escondió la prueba final en un lugar donde nadie se atreve a mirar. La pared detrás del retrato perdido. Elena se cubrió la boca con la mano. Ese retrato, el mismo que ella había encontrado días atrás, escondido dentro de un libro. La misma fotografía con la mujer de mirada fuerte. El retrato, susurró. Detrás del retrato. Su mente se aceleró. Recordó el marco vacío colgado en la sala principal, ladeado, como si la casa misma quisiera deshacerse de él. Recordó la sensación de que faltaba algo, de que alguien lo había arrancado a la fuerza. Pero antes de cerrar el libro, una última frase llamó su atención. Si lees esto, Elena, cuidado con los tres. La sangre no garantiza lealtad. Los tres, sus hijos. Un nudo se formó en su garganta. De repente, un golpe seco resonó en el pasillo. Elena saltó del susto. El diario casi cayó de sus manos. Se levantó despacio, respirando con dificultad. El pasillo seguía vacío, pero en el suelo había algo, una sombra, una pequeña sombra oscura, deslizándose hacia las escaleras. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién está ahí? Silencio. Solo el viento, agudo y frío, colándose entre las maderas de la casa vieja. Pero cuando dio un paso hacia afuera del cuarto, vio algo que le heló la sangre. El retrato, el mismo retrato que ella había encontrado dentro del libro, ahora estaba tirado en el suelo del pasillo, boca abajo. Ella no lo había llevado ahí, ni lo había dejado cerca, y aún así, ahí estaba, como si alguien lo hubiese depositado frente a la puerta, esperando ser descubierto. Elena se agachó lentamente y lo tomó entre sus manos. El marco temblaba. O quizás era ella quien temblaba. Lo volteó, y detrás del papel fotográfico, mal pegado, vio un borde de papel amarillento escondido entre el fondo del marco y la imagen. Un documento. Con el pulso acelerado, desprendió suavemente el reverso del retrato. Un folder delgado salió, oculto durante décadas. En la portada, un título escrito con tinta negra y caligrafía antigua. Propiedad de la familia Herrera. Testamento original, no registrado. Elena sintió que las piernas le fallaban. Su abuela tenía razón. La casa, la tierra, la herencia, todo era suyo. Y nadie, absolutamente nadie, lo sabía. Ni sus hijos, ni la familia de Julián, ni los abogados que siempre la ignoraron. Nadie. Pero mientras sostenía la carpeta, algo más sucedió. Un susurro. Un susurro tan suave que pudo haber sido el viento. No confíes. Elena se quedó paralizada. ¿Abuela? El silencio volvió, pero ahora era otro tipo de silencio. Un silencio que cargaba historia, advertencia y destino. Apretó el documento contra su pecho y tomó una decisión. No importaba quién se interpusiera, no importaba quién quisiera echarla, no importaba que sus hijos la hubieran abandonado. Ella iba a descubrir la verdad completa, y esta vez no sería la víctima de nadie. La casa había guardado ese secreto para ella, solo para ella, y ahora el pasado estaba de su lado. Elena pasó casi toda la tarde sentada frente al retrato y al folder con el testamento original. No lo abrió de inmediato.
Quería hacerlo, sí, pero sabía que una verdad tan grande merecía un momento de silencio, de respeto. A medida que el sol se escondía detrás de los árboles, la casa empezó a cambiar de temperatura. Se sentía más fría, más densa, como si también estuviera esperando. Cuando el último rayo de luz desapareció, la electricidad titubeó y parpadeó 3 veces antes de encenderse definitivamente. «No empieces con tus cosas», murmuró Elena, como si la casa pudiera oírla. Pero la casa sí podía oírla, o al menos así lo sentía ella. Colocó el retrato sobre la mesa. El rostro de la mujer, su abuela Elvira, parecía observarla con una mezcla de tristeza y advertencia. Elena pasó los dedos sobre el borde del marco. «¿Por qué guardaste tanto silencio, abuela? ¿Qué temías?» Una corriente de aire frío recorrió el corredor, haciendo chocar las puertas entre sí, lo suficiente para hacerla estremecer. Tomó coraje, respiró hondo y abrió la carpeta del testamento. La primera página estaba escrita a mano, con una caligrafía elegante, probablemente del bisabuelo. «Declaro que esta propiedad, sus tierras, bienes y todo lo que se encuentra en ella, pasará íntegramente a la línea femenina de mi descendencia, mi hija, mi nieta y su hija después de ella». Elena llevó una mano a la boca. Era claro, indiscutible. El documento continuaba, reforzando cláusula tras cláusula que las tierras siempre debían pertenecer a las mujeres de la familia Herrera, no a sus maridos, no a los hijos varones, y mucho menos a los hombres de la familia política. Si este documento fuera ocultado, adulterado o ignorado, la herencia continuará siendo válida para la línea directa femenina, sin excepción. Elena no podía creer lo que estaba leyendo. Todo lo que había sufrido, todo lo que la familia de Julián había hecho, todo lo que sus propios hijos planeaban ahora, nada de eso tenía valor frente a estas palabras ancestrales. Cuando terminó de leer la última línea, el viento golpeó con fuerza una ventana en el piso de arriba. Un golpe seco, luego otro. Como si alguien caminara por el corredor superior. Elena levantó la vista. «No puede ser», susurró, pero su voz era apenas un hilo. La casa crujió. Pisadas, pisadas que no eran del viento. Un paso lento, otro, luego un arrastre leve. Elena dejó la carpeta sobre la mesa y tomó el candelabro antiguo, el mismo que jamás se encendía, como arma improvisada. El sonido venía del cuarto donde había encontrado el baúl. El cuarto prohibido. «No puedo tener miedo», dijo, aunque el miedo ya le subía por la garganta. Subió las escaleras despacio. Cada peldaño gimió bajo su peso. La sombra proyectada por la luz del pasillo alargaba su figura, haciéndola parecer más frágil, más sola. Al llegar al corredor superior, notó algo que antes no estaba. La puerta del cuarto prohibido estaba completamente abierta. Elena sabía que la había cerrado. Incluso había recordado haber escuchado el clic, pero ahora estaba abierta de par en par, oscura, esperándola. Elena apretó el candelabro con ambas manos. «Si estás aquí, muéstrate», dijo con valentía que no sabía que tenía. Silencio. Solo un ligero susurro, como el sonido de papel pasándose entre dedos invisibles. Entró. El cuarto estaba igual que lo había dejado, excepto por una cosa. El diario de su abuela estaba abierto, en otra página, una que ella no había tocado. Se acercó con cautela. La página mostraba una fecha distinta, una más reciente que las otras. Último registro. Si Elena toma el camino que yo tomé, deberá saber que la casa reacciona a la verdad. Nada aquí permanece escondido cuando la sangre correcta regresa. Elena sintió un escalofrío tan profundo que le entumeció las manos. Cuando escuches pasos en los pasillos, no temas, no es un enemigo, es la memoria. La casa recuerda a quienes la traicionaron y protege a quienes deben reclamarla. Un golpe fuerte, esta vez justo detrás de ella. Elena giró bruscamente.
La puerta del cuarto se cerró de golpe. Dejó de respirar, se quedó inmóvil, solo escuchaba su propio corazón martillando. Tragó saliva. «Abuela, si estás aquí, ayúdame», susurró. Y entonces lo sintió, dulce, suave, un perfume antiguo, el mismo olor tenue que había sentido la primera vez que abrió la puerta del cuarto. Un aroma floral, el aroma de Elvira. Elena cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, la puerta estaba nuevamente entreabierta, sin ruido, sin golpes, como si alguien la hubiera liberado. Elena entendió. La casa no quería asustarla, la casa quería guiarla, quería que siguiera descubriendo, que siguiera leyendo, que siguiera buscando, que dejara de ser una mujer abandonada y se convirtiera en la dueña de lo que siempre le había pertenecido. Elena bajó las escaleras con el diario apretado contra el pecho. El perfume floral seguía flotando en el aire, como un rastro suave que la acompañaba. No sabía si venía realmente de su abuela o de la memoria de la casa. Tal vez eran lo mismo. Al llegar al primer piso, algo le llamó la atención de inmediato. La puerta principal estaba entreabierta. La había dejado cerrada con llave. Recordaba perfectamente el sonido del cerrojo. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. «¿Hay alguien aquí?», preguntó, aunque no quería respuesta. El viento empujó la puerta apenas, haciendo sonar las bisagras con un lamento antiguo. Elena la cerró con firmeza y volvió a asegurar la traba. Sabía que esa casa, por vieja que fuera, tenía algo más que madera y recuerdos. Tenía una respiración distinta, viva, siniestra y protectora al mismo tiempo. Se dirigió a la cocina, donde dejó los documentos spread sobre la mesa. El testamento, el diario, la foto de su abuela, la llave, la carpeta, todo junto, como si formaran piezas de un rompecabezas que ella todavía no sabía armar. Encendió la lámpara amarilla sobre la mesa y se sentó. El silencio se volvió tan denso que sintió que podía cortarse. Cuando abrió el diario en las páginas posteriores, encontró un nuevo mensaje de su abuela. «Elena, hija mía, habrá quienes intenten quitarte lo que te pertenece. No serán enemigos desconocidos, serán aquellos que llevan tu sangre». Elena tragó saliva. La palabra sangre comenzó a adquirir un peso distinto. Sus hijos, Mateo, tan frío, Daniel, siempre ausente, y Clara, la única que aún enviaba un mensaje ocasional, pero no un abrazo. 3 adultos que ya no veían valor en su madre, pero veían demasiado valor en la casa. El diario continuaba. «A quien más debes temer es a quien más confías. No te asustes si escuchas voces en la noche. No estás sola, nunca lo estuviste. La casa te reconocerá como la heredera y te mostrará lo que falta». Elena cerró los ojos. La presión en el pecho era tan grande que casi dolía. De repente, un golpe seco resonó en el patio. Esta vez no fue un ruido de la casa, fue un objeto, contra la reja. Elena se levantó y se acercó lentamente a la ventana. Miró hacia afuera. Una camioneta, oscura, apagada, sin luces. Alguien bajó. Elena sintió un nudo en el estómago cuando vio la silueta. Era Daniel, su segundo hijo. No la había visitado en meses. Y ahora estaba ahí, a oscuras, sin avisar, mirando la casa como si fuera un terreno desconocido. Elena se estremeció. Daniel golpeó el portón. «Mamá, ábreme, necesito hablar contigo». Pero su voz no tenía tono de hijo. Tenía tono de alguien que exige. Elena dudó. Algo dentro de ella, quizás su propia intuición, quizás la casa, le decía, «No lo hagas». Pero era su hijo. Su niño de ojos grandes y manos inquietas. No podía dejarlo afuera. Se dirigió a la puerta y la abrió apenas. «¿Qué haces aquí, Daniel?» «Son casi las 11 de la noche». Él sonrió, pero era una sonrisa extraña. «Vine para ayudarte, mamá».
Supe por Mateo que mañana ya no podrás seguir aquí. Creo que es momento de que lo platiquemos. Elena sintió un pinchazo en el pecho. ¿También estás de acuerdo? Daniel no respondió de inmediato. Miró el interior de la casa, como buscando algo. ¿Puedo entrar? Un viento helado golpeó de repente la espalda de Elena. Un susurro pasó por su oído. No. Ella abrió los ojos de par en par. Daniel dio un paso hacia adelante. ¿Puedo entrar, mamá? Repitió, esta vez con impaciencia. Elena respiró hondo. Es tarde, y estoy cansada. Mañana hablamos. Los ojos de Daniel se endurecieron. ¿Estás escondiendo algo? Elena retrocedió un paso. Buenas noches, hijo. Cerró la puerta. Daniel golpeó 2 veces, fuerte, enfadado, pero ella no volvió a abrir. Después de un minuto eterno, escuchó su camioneta arrancar y alejarse. Elena apoyó la frente en la madera de la puerta, temblando. No sabía si había hecho lo correcto, pero sabía que la casa no quería que él entrara. Cuando volvió a la cocina, encontró algo que la dejó sin aire. La carpeta del testamento estaba abierta en otra página, y había una frase subrayada que antes no había visto. Si el heredero verdadero siente miedo, es señal de que el peligro ya empezó. Elena se dejó caer en la silla. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro. «¿Qué debo hacer, abuela?», susurró. Y entonces la lámpara de la cocina titiló. 1 vez, 2 veces, y se apagó. La casa quedó en completa oscuridad. En el silencio, una sola palabra se escuchó, suave, casi imperceptible, venida desde el pasillo. «Confía». La madrugada cayó como un telón pesado sobre la casita de adobe. Las sombras se estiraban por las paredes, y cada crujido del techo viejo parecía anunciar que algo, o alguien, estaba a punto de hablar después de demasiado silencio. Doña Inés no podía dormir. El aire estaba distinto, cargado, como si la casa supiera que había llegado la hora de revelar aquello que tanto había guardado. Se levantó despacio, apoyando una mano en la mesa para no perder el equilibrio. La lámpara de querosén tembló al ser encendida, proyectando su silueta encorvada en la pared. «No es miedo», susurró. «Es necesidad». Caminó hacia el cuarto donde Elías dormía profundamente. El muchacho, agotado después del día en el pueblo, no esperaba que aquella noche se transformaría en un capítulo decisivo de su vida. Ella lo observó unos segundos con ternura. «Hijo, despierta». Elías se movió, abrió los ojos lentamente. «¿Qué pasa, abuela? ¿Te sentís mal?» Pero no era eso. Era algo más urgente, más antiguo. «Hay algo que tenés que ver», dijo ella con voz firme. «Algo que nadie en esta familia vio desde hace décadas». Elías, todavía medio dormido, se incorporó. «¿Ahora? ¿Es de madrugada?» «Precisamente por eso», suspiró. «Esta casa solo habla cuando la noche está más quieta». El joven tragó saliva. No entendía del todo, pero confiaba en ella. Así había sido siempre. Salieron al patio. La luna iluminaba apenas el suelo terroso. Doña Inés caminó hacia el fondo, donde una parra vieja se enroscaba sobre un muro desgastado. Señaló una parte del piso, cubierta de hojas secas. «Aquí», murmuró. Elías se agachó. «¿Qué hay acá?» «Un secreto enterrado», respondió la viuda. «Un secreto que fue puesto aquí por tu bisabuelo. El mismo hombre que todos recuerdan como un santo, pero que también tuvo sus rincones oscuros». Las palabras golpearon a Elías. «¿Por qué nunca lo dijiste? Porque hasta hace poco pensaba llevarme esto a la tumba. Pero vos tenés derecho a saber quién sos y de dónde venís». El joven levantó las hojas y sus dedos tocaron algo duro, rectangular. «Hay algo debajo», dijo, agitando la respiración. Doña Inés asintió. «Trae la pala». Cuando regresó, comenzaron a cavar en silencio. La tierra estaba húmeda y pesada. A cada palada, la casa parecía murmurar, como si hubiese esperado décadas para ese momento. Finalmente, algo metálico apareció. Una caja, vieja,
oxidada, sellada con un candado que ya no tenía fuerza para cumplir su función. Elías la tomó. «Abuela, ¿qué es esto?» «Mi herencia», respondió ella, con una mezcla de dolor y alivio. «La verdadera, la que nadie sospecha que existe». El joven la abrió con cuidado. Dentro había sobres amarillentos, documentos antiguos y un cuaderno desgastado con el nombre de su bisabuelo escrito a mano. También había un fajo de billetes viejos atados con una cinta y algo que brilló bajo la luna, un relicario de oro. Esto vale una fortuna», balbuceó Elías. Doña Inés negó con la cabeza. «El dinero es lo de menos. Lo que importa está en esas cartas». Elías las tomó con suavidad. «¿Qué dicen?» La viuda respiró hondo, como quien se prepara para desenterrar un recuerdo que duele más que la tierra fría. «La verdad sobre cómo tu bisabuelo construyó esta propiedad y el secreto por el cual nuestros hijos se alejaron de mí». Elías sintió un escalofrío. «¿Nuestros hijos? ¿Mis tíos?» Ella asintió. «Esa herencia, esa verdad, los destruyó, y por eso me dejaron sola. Pero vos, Elías, vos sos diferente. Vos vas a saber qué hacer con esto». El joven la abrazó fuerte. «No voy a dejarte, abuela. Nunca». Doña Inés cerró los ojos, con la paz de quien sabe que, por fin, el peso empieza a ser compartido. Pero mientras volvían adentro, sin saberlo, alguien más había estado mirando desde la carretera oscura. Una sombra, quieta, vigilante. Y esa persona, quienquiera que fuera, también sabía lo que había debajo de la tierra. El amanecer llegó gris, espeso, como si el cielo presintiera que algo estaba a punto de desmoronarse. La casa permanecía en silencio. Solo el canto distante de un gallo rompía la quietud. Doña Inés, después de una noche casi en vela, preparaba un mate mientras Elías revisaba las cartas encontradas en la caja. Tenía el ceño fruncido, los labios apretados. Cada nuevo párrafo que leía parecía agregar un ladrillo más al peso que llevaba sobre los hombros. «No puede ser», murmuró pasando una mano por el rostro. La abuela lo observaba desde la mesa. «Decime qué encontraste». Elías sostuvo una de las cartas, escrita con una caligrafía firme pero antigua. «Tu papá, mi bisabuelo, no compró estas tierras como siempre contaste, las arrebató». El silencio se volvió espeso. Doña Inés bajó la mirada. «Yo lo supe demasiado tarde. Ya estaba casada con él, ya dependía de su palabra. Y cuando quise hablar, él me lo prohibió». Elías apretó los dientes. «Las tomó de una familia campesina, con amenazas, con contactos corruptos. Abuela, esto es grave». «Lo sé», dijo ella con un temblor en la voz. «Pero lo más grave no es eso». Elías se enderezó. «¿Qué puede ser peor que esto?». Ella señaló otra carta, cerrada con un sello rojo. «Esa, la única que nunca tuve valor de abrir». Él la tomó. Era más formal que las demás, más pesada, como si contuviera algo que había estado esperando demasiado tiempo para salir a la luz. Justo cuando iba a romper el sello, 3 golpes secos retumbaron en la puerta. Toc, toc, toc. Elías dio un brinco. «¿A esta hora?» Doña Inés palideció. «Nadie nos visita, hijo». Abrí, pero con cuidado. El joven caminó hacia la puerta y la abrió apenas un resquicio. Afuera, un hombre de abrigo negro, sombrero oscuro y expresión impenetrable lo observaba fijamente. «Buenos días», dijo con tono cortés pero helado. «Busco a la señora Inés Alvarado». Elías tragó saliva. «¿Quién la busca?». El hombre sonrió sin que la sonrisa llegara a sus ojos. «Un viejo conocido de la familia, y vengo a resolver un asunto muy atrasado». Elías sintió un escalofrío, pero abrió la puerta un poco más para dejarlo pasar. El hombre se quitó el sombrero con una educación tan exagerada que resultaba inquietante. Doña Inés lo miró y sus manos empezaron a temblar. «No, vos no. Parece que sí, señora».
respondió él, inclinando la cabeza. Después de tantos años, al fin regresé. Elías los miró a ambos. ¿Quién es este hombre, abuela? El visitante se adelantó sin esperar permiso. Me llamo Mateo Villalba. Soy nieto del campesino al que su bisabuelo le quitó estas tierras. Elías sintió como el piso se le movía debajo. Entonces, usted sabe lo que pasó. Lo sé, respondió Mateo, y también sé que usted encontró la caja. Por eso estoy aquí. Doña Inés dio un paso adelante, sosteniendo la mesa para no caer. Mateo, tu abuelo, él y yo, intenté ayudarlo, lo juro. Pero mi esposo... Lo sé, señora, interrumpió él, esta vez con un tono menos frío. Mi abuelo siempre dijo que usted era la única Alvarado que tenía conciencia. Pero eso no borra lo que nos quemó la vida. Elías se puso entre ambos. Protector. ¿Qué quiere? ¿Dinero? ¿La propiedad? Mateo lo miró con dureza. Quiero justicia. No vengo por plata. Vengo por la verdad. Vengo a recuperar lo que mi familia perdió o a destruirlo todo si no me dejan otra salida. El silencio fue absoluto. Hasta el viento dejó de soplar. Doña Inés se aferró al borde de la mesa. Mateo, por favor, no lastimes a mi nieto. Si tenés que llevarme, llévame a mí. Yo ya viví suficiente. El hombre frunció el ceño, sorprendido por esas palabras. No vine a lastimar a nadie, señora. Vine a poner fin a algo que nuestros abuelos comenzaron con sangre. De pronto, Mateo fijó su mirada en la carta cerrada con el sello rojo. Esa carta, dijo con voz tensa, esa es la que mi abuelo escribió. La última antes de desaparecer. Elías abrió los ojos incrédulo. ¿Él la escribió? Mateo asintió. ¿Y esa carta puede cambiarlo todo? El capítulo parecía a punto de romperse por la mitad, como si una decisión equivocada pudiera encender una guerra familiar enterrada por décadas. «Abrila», pidió Mateo, sin apartar los ojos del sobre. «Es hora de que todos sepamos la verdad». El ambiente parecía cargado de electricidad. Elías sostenía el sobre con el sello rojo entre los dedos y sentía que pesaba más que toda la caja junta. Mateo permanecía de pie, inmóvil, pero sus ojos decían todo. Llevaba años esperando ese momento. Y doña Inés, ella respiraba con dificultad, como si su corazón recordara cada error, cada silencio, cada herida que había intentado enterrar. «Abrila, hijo», pidió la viuda con voz suave. «Si seguimos ocultando lo que nos duele, nunca vamos a sanar». Elías quebró el sello. El papel crujió como si despertara después de décadas dormido. Sacó una hoja escrita con tinta ya marrón, la letra temblorosa pero firme. Clearing his throat, comenzó a leer. «A quien encuentre esta carta, si mis palabras llegan a sus manos, significa que mi hora ya pasó y que no logré reparar lo que rompí». Elías levantó la vista. Mateo tenía los puños cerrados con fuerza, los ojos brillantes, pero no habló. El joven continuó. «Fui débil, fui orgulloso, y dejé que un hombre poderoso, el dueño de esta casa, me arrebatara lo único que tenía, mis tierras, mi sustento, mi historia». El silencio vibraba en las paredes. Pero lo peor no fue que me las quitara, sino que yo permití que el rencor me consumiera, que mis hijos crecieran odiando un apellido, que mi esposa muriera creyendo que yo fallé como marido. Elías tragó saliva. Doña Inés cerró los ojos, un sollozo atrapado en su pecho. «No quiero que mis nietos lleven esta herida como bandera. No quiero que busquen venganza. Quiero que busquen paz». Mateo dio un paso atrás, como si esas palabras lo hubieran golpeado en pleno corazón. Elías leyó lo último. «Si alguna vez mi familia recupera esta carta, que sepan que mi deseo es simple, que esta tierra sea compartida, no disputada, que la verdad sane, no destruya, que el apellido Alvarado encuentre perdón y que los míos encuentren descanso. Tomás Villalba». Elías bajó la hoja lentamente.
Nadie habló durante largos segundos, hasta que Mateo, con la voz quebrada, murmuró: «Mi abuelo nunca odió. Toda mi vida pensé que quería que yo vengara su dolor, pero él solo quería paz». Doña Inés, con lágrimas silenciosas, se acercó al hombre. «Mateo, si tuviera la fuerza, retrocedería el tiempo y le devolvería a tu familia lo que perdieron. Pero no puedo. Lo único que puedo hacer es darte lo que siempre debió ser tuyo». Elías la tomó del brazo, preocupado. «Abuela, ¿qué vas a hacer?». Ella respiró profundo. «Voy a cumplir su deseo. Mateo, quiero que esta tierra sea de los dos, de tu familia y de la mía. No más secretos, no más silencios, no más fantasmas debajo de la tierra». Mateo se quedó mudo. Su dureza se desmoronó como barro seco. Finalmente dijo: «Después de toda una vida, alguien por fin me ve». Elías lo miró con sinceridad. «Y yo quiero conocerte de verdad, no como enemigo, como alguien que también fue herido por un pasado que no eligió». Mateo asintió lentamente. Fue entonces cuando la luz del amanecer entró por la ventana, suave, cálida, como si la casa, esa vieja guardiana de verdades enterradas, respirara por primera vez en mucho tiempo. Doña Inés se sentó agotada pero en paz. «Ahora sí», dijo con una sonrisa débil pero serena, «ahora puedo descansar tranquila. Lo que logré esconder tantos años, ahora lo comparto, y eso me libera». Mateo, con un respeto profundo, tomó la mano de la viuda. «Gracias, señora. Mi abuelo estaría orgulloso de usted». Elías abrazó a su abuela, entendiendo por fin la magnitud de su soledad, de su sacrificio, de su amor. Aquel día, dos hombres que debían ser enemigos se estrecharon la mano. Una familia que había vivido fracturada por décadas encontró un puente inesperado, y la viuda, abandonada, olvidada, juzgada, descubrió que su herencia más valiosa no era la caja, ni la tierra, ni los secretos. Era la verdad compartida que finalmente dejó de doler. Y así, la historia que había comenzado con abandono, culpas y sombras, terminó con algo que muy pocos se atreven a ofrecer: perdón y reconciliación.